Un chiste, para que veáis cómo funciona. Es muy simple. Algunos lo saben, así que los que lo sepan, por favor, que lo digan. Era una cena de jefes de Estado. Estaba Bush, estaba Blair, estaba Chirac, el Berlusconi, el alemán, que no sé cómo se pronuncia, Schröder, y estaba Aznar también. Cena opípara después de una reunión de altos jefes de Estado, no sé qué. Y al final, en los postres, Aznar mira así y ve al Bush y al Blair, que estaban ahí, lo estaban pasando genial, estaban tramando algo, y claro, Aznar, como quiere estar también en la salsa del poder mundial, pues se acercó y le dijo: oye, pero ¿qué estáis tramando? ¿Qué estáis haciendo? Contadme algo. Y el Bush dice: no, estamos organizando la tercera guerra mundial. Entonces, wow, ¿y eso? ¿Y cómo va a hacer? ¿Qué va a pasar? Y entonces Blair dice: mira, vamos a matar a 3 millones de musulmanes y a un dentista. Pregunta. ¿A quién? A un dentista. ¿Cuál sería vuestra pregunta? ¿Y por qué tenéis ese dentista? ¿Y los 3 millones? ¿Y los 3 millones? Ya. ¿Y los 3 millones? ¿Y los 3 millones de musulmanes? Terrería. Los musulmanes no se pueden comparar a un dentista. Juego de la atención. Juego de la atención. Juego de la atención. Entonces Aznar dijo: hostia, ¿y por qué un dentista? Claro. Y entonces Bush dijo: ¡ve cómo funciona! ¡Ve cómo funciona! O sea, todo el mundo dirige para el dentista y mientras tanto ellos se van cargando de eso. Ahora estoy, la bombilla se me apaga. Esto es verdad. Está cansado. De sobrecarga estimular del día entero. Es decir, esto es como un juego de prestidigitación. Mira por aquí, mira por aquí, mira por aquí, y sale por aquí. Y no te das cuenta de cómo está saliendo por aquí. Es una manera de atraer la atención. Toda la política mundial, sobre todo ahora con los medios de comunicación, es eso. Es el arte de atrapar la atención de la gente sobre unas cosas y no sobre otras. Muy importante darse cuenta.